Absceso pulmonar. Cárdenas, ¿no? Sí, Cárdenas. El absceso pulmonar viene a ser un proceso circunscrito, purulento, en el parénquima pulmonar, debido a la presencia de gérmenes piógenos que van a tener como consecuencia la formación de esta cavidad necrótica purulenta. Este absceso va a tener un tamaño mayor a 2 centímetros de diámetro y puede tener, como no, nivel hidroaéreo, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. La etiopatogenia. El absceso pulmonar va a ser causado es una etiología polimicrobiana, en la cual el 95% va a ser por anaerobios, pero también vamos a encontrar cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. La patogenia va a consistir en dos mecanismos: la aspiración macro y micro aspiración o vía hematógena. La aspiración va a ser característica de aquellos pacientes cuyo nivel de conciencia está disminuido y va a haber una proliferación o un pase de los gérmenes que se encuentran en la cavidad bucal hacia el parénquima pulmonar, donde el germen va a instalarse a nivel del alveolo pulmonar, va a destruir el alveolo y va a acumularse produciendo lo que es el absceso. Vía hematógena se refiere a vía sanguínea, producto de otra infección en otra parte del cuerpo. La localización del absceso vamos a tener de acuerdo a la patogenia. Cuando es por aspiración, estos abscesos se van a localizar en el segmento posterior de los lóbulos superiores o en el segmento apical del lóbulo inferior. Cuando es vía hematógena, van a haber múltiples abscesos en los lóbulos inferiores, y cuando es por una obstrucción bronquial se va a localizar en el lóbulo medio y língula, que es parte del pulmón izquierdo. Dentro de la sintomatología que va a presentar estos pacientes es fiebre, hipersudoresis, dolor pleurítico, expectoración purulenta y disnea. ¿No? Ahora vamos a ver la parte de imagenología. Como les dije, es un proceso circunscrito, ¿no? Como podemos ver acá en esta lesión, delimitado, en la cual puede tener o no nivel hidroaéreo. ¿De qué va a depender esto? De que el absceso se encuentre conectado, por así decirlo, al bronquio. Si es que en caso el absceso está directo a un bronquiolo, va a presentar nivel hidroaéreo. ¿Cuál es el nivel? Señalalo. ¿Cuál es el nivel? Esta es la parte de aire y esta es la parte de pus. Muy bien. O sea, hay un nivel ahí, ¿no? Hay un nivel hidroaéreo. Exacto. Esa línea que separa el aire de la pus es el nivel hidroaéreo. Una lesión circunscrita. Muy bien, señaló aire y pus. El nivel es esta línea. La línea es el nivel. Son signos, ¿ah? Lesión circunscrita. De paredes, ¿no? Ahora, también de paredes. cuando está conectada a un bronquio es cuando se denomina un absceso cavitado. En este caso también tenemos acá, como les mencioné, está su lugar de ubicación. Cuando es por aspiración es en el lóbulo en la parte superior del lóbulo superior, ¿no? Que vendría a ser esta parte, ¿no? Es igual el nivel hidroaéreo, aire y pus, ¿no? En este caso tenemos que este paciente ha presentado un absceso pulmonar en el lóbulo superior, en el ápice,
sin embargo vemos que no tiene nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque no está conectado a un bronquio. Pero parte del proceso de la enfermedad, de la evolución, es que va a llegar a tener una conexión con el bronquio, ¿no? Entonces, esta placa tomada ya días después, vamos a ver que tiene la conexión a un bronquio y ya se formó lo que es el nivel hidroaéreo. Esta es la tomografía del mismo paciente, ya donde en el caso de la tomografía vamos a ver unas paredes más densas, más gruesas, ¿no? Que vendrían a ser esto. En este caso esto. Y esta es una placa de un paciente que ha tenido un absceso pulmonar, pero por una vía hematógena. Presentó una infección a nivel del glúteo y vía hematógena el germen migró hacia la parte de los pulmones y produjo lo que es múltiples abscesos, ¿no? A nivel de los lóbulos inferiores. Uno, dos, tres. Son las imágenes que uso para ejercitar los ojos. ¿Ya? Miren, muchos abscesos tienen. Muy bien, voy a poner el otro. Entonces, absceso pulmonar es destrucción del pulmón por un germen, generalmente el estafilococo, ¿no? Destruye, es una lesión circunscrita llena de pus, o sea, pared gruesa, bordes circunscritos. Y si se abre un bronquio, generalmente se abre, la mayor parte de ellos se abre. Un 90% se abre el bronquio, por lo tanto va a tener nivel hidroaéreo. ¿Ya? Abajo el contenido líquido, purulento y encima el aire. Pared gruesa. Generalmente el paciente ha tenido ya previamente una neumonía y luego se colecta la infección. Absceso pulmonar. Soporta que tocan a sus compañeros. Así que apúrese, por favor. Hacen esperar a su compañero. El próximo. Hola, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de una neumoconiosis. Vamos a definir primero lo que es la neumoconiosis. Si lo definimos etimológicamente, vamos a ver que deriva del griego neumo, que significa pulmón, y conis, que va a significar polvo. Entonces, la definición sería una enfermedad pulmonar que va a estar producida por la inhalación de polvo. Vamos a entender por polvo materiales en estado, partículas en estado sólido que no van a ser elementos vivos y van a producir reacciones tisulares. Esta va a ser una enfermedad de exposición prolongada, una enfermedad laboral, es decir, que se va a dar en cierto grupo de pacientes. Esta neumoconosis va a estar dividida en dos grupos, en fibróticas y las que no son fibróticas. En las fibróticas vamos a tener a lo que es la silicosis, antracosis, asbestosis, y en las no fibróticas, siderosis, estañosis y varitosis. Entonces, la reacción del parénquima pulmonar va a depender de cuatro aspectos principales. La naturaleza química, es decir, a qué elementos está expuesto el paciente. Vamos a ver más adelante que no es lo mismo un paciente que está expuesto a sílice que un paciente que está expuesto, por ejemplo, a asbesto. El tamaño de la partícula va a influir también el tamaño de la partícula, ya que ciertas partículas que son un poquito más grandes van a poder ser expulsadas, mientras que mientras menor sea el tamaño de la partícula, este se va a quedar dentro de los alvéolos. La duración de la exposición, vamos a ver que dependiendo de los años en los que el paciente está expuesto a este material, va a producir ciertos cambios. Y la susceptibilidad individual, ya que cada paciente es distinto. Como les estaba comentando acerca del tamaño, si es una partícula mayor a 8 micras, estas van a ser expulsadas por la secreción mucosa y por los movimientos ciliares. De 5 a 8 micras van a quedar retenidas y de 0,5 a 5 micras se van a quedar en los alvéolos y son las que son altamente patógenas. Entonces la retención va a depender del tamaño de las partículas. Este es un cuadro en el que nos dice cuáles son las principales causas de neumoconosis. Si vamos a estar expuestos a sílice, nos va a dar lo que es la silicosis, a asbesto, asbestosis,
si vamos a estar expuestos, por ejemplo, a carbón, a antracosis y etcétera. Generalmente estos van a ser pacientes que trabajan en mineras o que trabajan en fábricas en las que se maneja este tipo de materiales y les va a producir un daño crónico a largo plazo. Hablando de lo que es la silicosis, la silicosis va a ser una enfermedad producida cuando vamos a estar expuestos al sílice. Va a tener ciertas características, como por ejemplo que la lesión va a estar generalmente en los lóbulos superiores, que las lesiones van a ser nódulos, es decir, lo vamos a ver como pequeñas esferas. Estas van a ser más livianas, por ende se van a ir hacia los lóbulos superiores, y estas son móviles, es decir, que se van a mover con más facilidad con Valsalva, con la tos y con la actividad mucociliar. Vamos a ver aquí. Esta silicosis va a tener un patrón o una distribución. Puede ser que sea una distribución al azar, en la que en realidad está sin relación a alguna estructura específica del lobulillo. Cuando es centro lobulillar la vamos a encontrar limitados al centro del lóbulo, y cuando son perilinfáticas va a estar en contacto o en relación con la superficie pleural, y también se van a ver visibles en la zona de las fisuras, particularmente en la parte de las fisuras. La silicosis vamos a dividirla, la podemos dividir en dos grandes grupos. Puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda va a ser cuando está expuesta, cuando es un tiempo menor a 5 años y las reacciones van a ser rápidas. En cambio, en la crónica va a ser cuando son mayores de 10 años, y esta a su vez puede ser simple o complicada. La diferencia básica entre la simple y complicada va a ser el tamaño de la lesión. En la silicosis simple, crónica simple, las lesiones van a ser pequeñas, nódulos pequeños menor a 1 milímetro, mientras que en la silicosis complicada los nódulos van a ser mucho más grandes, ¿no? Vamos a ver a continuación. Esta es una imagen de una silicosis simple en la que vemos un patrón nodular, es decir, pequeñas lesiones esféricas, generalmente en los lóbulos superiores. Este patrón tiene siempre un patrón bilateral, generalmente se da a nivel de los 2 pulmones, y van a ser, como mencioné ya antes, característicos de los lóbulos superiores y pequeños. La diferencia con una complicada, como estamos viendo en esta imagen, es que aquí hay aglutinación de los nódulos, es decir, los nódulos ya no son pequeños y separados, sino van a estar más juntos. Va a haber una fibrosis por así decirlo, un poco más comprometida, ¿no? Entonces el parénquima van a haber aglutinación de nódulos. Por ejemplo, en esta radiografía lo que vamos a ver es que las opacidades son grandes, son mayor de 1 centímetro. Generalmente van a estar en la zona central del pulmón, tendiendo a migrar hacia la zona del ilio, y va a haber un componente enfisematoso. En la primera imagen es una imagen radiográfica, esta segunda es una imagen de una tomografía. En la imagen de la tomografía vemos que los márgenes de las lesiones son márgenes que no están definidos, son márgenes irregulares y tienen una característica o una apariencia de un tejido blando denso. En la asbestosis, el patrón radiográfico va a ser distinto, ya que en este vamos a ver que la lesión se va a ir hacia los lóbulos inferiores y los segmentos posteriores. Ya no va a ser un patrón nodular, sino va a ser un patrón reticular, en el cual vamos a observar como fibras largas, son como unas pequeñas líneas, ya no vamos a observar los nódulos. Estos van a ser más pesados, por ende se van a ir hacia los lóbulos inferiores y se van a mover, son menos móviles ya que son más pesados. Vemos entonces en esta placa que hay una placa radiológica, existe un patrón reticular porque las lesiones son como fibras, y esta también es una imagen en la que vemos el patrón reticular, ya sea frontal o lateral. En la tomografía vamos a ver un signo característico que le dicen en panal de abeja,
en el cual el patrón reticular se ve así como lo que simularía como un panal de abeja, ¿no? ¿Tienes por ahí panal de abeja? ¿No es una imagen de panal de abeja? No, esta es la única imagen que conseguí, doctor. Y en la antracosis va a ser una lesión por exposición al carbón, y en la que va a haber, puede haber derrame pleural y va a haber un enfisema focal a nivel pulmonar. Y eso sería todo. Muy bien, preguntas.